Empezamos. El día lunes habíamos empezado con lo que era el concepto de conciencia y cognición, y terminamos diciendo que cognición era todo lo relacionado con el poder pensar, el poder opinar, coordinar órdenes, o sea, lo que hacemos en este momento. Y el estado de conciencia es el grado de estar conectado con el mundo exterior. Entonces, en cognición dijimos que lo importante era nuestro lóbulo frontal, temporal, parietal y también parte de los ganglios basales relacionados con tálamo. Este es un libro de fisiopatología de Kunzman, muy bueno porque la verdad está bastante actualizado. Entonces, vamos a ver acá, tenemos a Kunzman y tenemos el concepto de lo que era síndrome confusional agudo o delirio. ¿Qué es un estado confusional agudo? Es una persona que no sabe dónde está agitado, es como que viera todo una cosa diferente y no la entiende. Entonces eso genera un estado esa confusión genera un estado de manifestaciones. Entonces aquí tenemos confusional agudo o delirio, que se caracteriza por un compromiso cualitativo de la conciencia con compromiso marcado de la atención y desorientación. Entonces, aquí estamos resaltando de que el paciente no nos va a seguir. No esperemos que se conecte con nosotros porque está desatento y está desorientado. Es desorientado, no sabe en qué lugar está. No sabe si eso es su casa o el hospital. No sabe si eso es una iglesia o su cuarto. No sabe, está completamente desorientado. En su aparición influyen factores predisponentes del paciente. Esto es muy frecuente en las personas mayores, en las patologías cerebrales de base, es decir, algunos tumores van con esto. ¿Por qué envejecimiento? No por envejecimiento como tal, porque resulta que cuando uno va envejeciendo va haciendo pequeñas embolias chiquititas que no se ven en el abdomen. Entonces, estas pequeñas embolias, si van tomando nuestros lóbulos frontales, frontales, temporales, occipitales o nuestro tálamo, en algún momento podemos hacer un cuadro confusional. Ahora, no solo la patología cerebral de base, ¿no? Lo que les decía, no solo la embolia, no solo un tumor, pueden haber otros factores. El paciente que vi ayer, anoche, era un paciente con 21.000 blancos, estaba séptico, con temperatura de 38 grados, y el paciente estaba completamente desorientado y con una tuberculosis a nivel pulmonar. Entonces, ahí viene el ejemplo donde dice infecciones. O puede ser un paciente que esté en un estado de choque séptico, pancreatitis, por ejemplo. Ese choque séptico hace de que haya caída de la presión arterial, caída del flujo cerebral y consecuentemente un estado de síndrome confusional. Luego tengo tóxico-metabólicas por lesiones estructurales encefálicas en áreas que no den otras sintomatologías neurológicas como son la corteza y el área prefrontal. Cuando decimos tóxico-metabólicas, me estoy refiriendo a situaciones como son caída del oxígeno, aumento del dióxido de carbono, caída del sodio, subida del sodio. Eso le puede dar un trastorno de tipo confusional. Ahora veamos conciencia. Y conciencia lo vamos a relacionar con estado de alerta. Vean ustedes, obnubilación, sopor y coma. Eso es conciencia. ¿Qué es una obnubilación? Don Pedro, él solito abre los ojos. Está obnubilado. Don Pedro, no responde. Le golpeo el hombro y en ese momento él abre los ojos. Ese es un estado de sopor. Si lo tengo que sacudir muy fuerte a don Pedro para que me conteste, ese es un sopor profundo. O sea, hay un sopor moderado y un profundo. Y si no me responde don Pedro, ese es un estado de coma.
Entonces, ¿qué estoy evaluando aquí? Compromiso cuantitativo de la conciencia. El nivel de alerta se puede clasificar de modo cuantitativo según el estímulo necesario para que el paciente logre aperturar los ojos. La obnubilación del paciente tiene que mantener los ojos cerrados, pero los abre espontáneamente. O los abre, si uno le habla suavito, no, Pedro, ¿cómo le va? Él lo abre. Pero cuando el paciente requiere un estímulo de apertura ocular, ya estamos hablando de golpearle su cuerpo, ese es un soporte superficial, y si el estímulo requerido es verbal, soporte mediano, y si se requiere un táctil, o sea, el último que les dije, ese es profundo. Entonces, superficial es que el paciente requiere un estímulo mínimo para abrir los ojos, el profundo es cuando lo tengo que golpear más fuertecito, y el mediano es un estímulo táctil suave. Entonces, vean ustedes, aquí lo que evaluamos es conciencia. Entonces, no confundamos conciencia con cognitivo. Aquí solamente si el paciente tiene ese grado de conectarse con el medio externo. Dice, se caracteriza el síndrome confesional por un compromiso cualitativo de la conciencia con un compromiso marcado en la atención y desorientación. Ya mencionamos esto, los factores intercurrentes que podrían ser las infecciones, ejemplo, la meningitis de origen tuberculoso o bacteriano, ejemplo, los estados de choque séptico, y lesiones que estén tomando directamente la corteza parietal o prefrontal. Entonces eso me va a dar un síndrome confusional. Esta diapo me gusta porque la creamos, esto es una creación de nosotros, hecho en clase. Entonces, en esta diapositiva, vean ustedes, aquí lo que yo tengo es, aquí abajito, miren, aquí tengo otra escala y aquí tengo otra escala. He hecho 3 escalones para ver el estado de conciencia. En el primer escalón, obnubilación, el paciente tiene que mantener los ojos cerrados, pero los puede abrir espontáneamente o yo le puedo obligar a abrir. A ver, aquí hemos dicho eso. Entonces, el obnubilado abre espontáneamente los ojos. Si el paciente obnubilado no abre los ojos, está con una tendencia a cerrar los ojos, ya entramos a un estado de sopor. Y si el paciente ya no abre los ojos, definitivamente estamos en un estado de coma. Y en el sopor dijimos que tenemos un estímulo verbal. Don Pedro abre los ojos, eso es mediano o leve, pero don Pedro no lo hace, tengo que golpearle. Estímulo táctil, sí abre los ojos. Y el sopor ya profundo es cuando el paciente se necesita un estímulo inclusive doloroso. Entonces vean ustedes que un paciente que recibe un golpe, que se intoxica con alcohol o con drogas, o que tiene un cuadro infeccioso, puede pasar por esto que está bien. Por eso le dicen escalera. Al comienzo puede estar obnubilado. Si es más profundo ese estado de compromiso neurológico y ya no abre los ojos al simple estímulo verbal o mínimo, el paciente está en estado de sopor y luego el paciente está en estado de coma. El paciente de anoche, que tenía la sospecha de meningitis, él de repente abría los ojos y por un momento estaba con los ojos cerrados. Nos acercábamos nosotros y el paciente abría los ojos. Eso es obnubilación. Hoy el paciente amaneció comunicativo, hablando, conversando, pero anoche estaba obnubilado. Entonces los líquidos que le dimos, la bajada de la fiebre, hizo que esto no avance y el control de la infección. Pero si es una infección importante, si es una meningitis importante, el paciente ya va a avanzar de obnubilado a estado de sopor. Tenemos los pacientes con, digamos, con neumonías graves, con PCO2 alto. El paciente en la mañana puede estar hablando y en la noche está en estado de sopor. No habla. Hay que golpearlo o hay que producir el dolor para que el paciente pueda abrir los ojos o emitir un quejido. Eso es sopor. Y coma, ni con estímulo ni con nada, el paciente no logra comunicarse.
Entonces, compromiso cuantitativo de la conciencia. ¿Cuantitativo qué significa? Que se puede medir. Eso es cuantitativo. Repito, autobilación, sopor y co. Compromiso cuantitativo de la conciencia, eso ya lo comentamos. Este es un ejemplo real. Léalo, por favor, el ejemplo. Lea fuerte, habla fuerte. Paciente de 75 años con accidente cerebrovascular isquémico en la región occipital y temporal, focalizado en la región braquio o brachiocrural izquierda. ¿Qué significa focalizado? Miren, esta mano y esta pierna no la mueve, está focalizado. Entonces es un paciente que se hace la tomografía y se ve que una de las arterias que lleva la sangre al lóbulo temporal y al lóbulo occipital tiene un coágulo. Si yo agarro una manguera y la presiono, ¿va a haber agua? ¿Va a salir agua en el extremo distal? No, porque está obstruida. Entonces, cuando yo digo isquémico, quiero que se imaginen ahora el problema de Wills. La carótida interna es la que va a dar origen a la cerebral media, y de la media sale la cerebral anterior. Y de lo que vendrían a ser las vertebrales del polígono de Wills, vamos a tener la irrigación del cerebelo y de la región occipital. Entonces, depende de cuál es la arteria dañada. En este caso, vean ustedes, tengo un coágulo a nivel de la arteria del polígono de Wills, de lo que tendría que ser una de sus cerebrales posteriores, o de la misma arteria basilar, y temporal es cerebral medio, o sea, es doble lesión del coágulo. Esto, el paciente está focalizado, es decir, tiene una lesión que no mueve todo el lado izquierdo, pupila izquierda. Y miren esto está miópico, esto está midriático. Dice, la pupila está reactiva. Ustedes le ponen la linternita, queda así la pupila, no hace esto. Vemos la otra pupila miótica, no hace esto. Entonces, eso es lo que está diciendo que el tronco está tomado. La derecha no valorable por la discoria. La discoria es cuando esta es la derecha. La discoria es cuando nuestra pupila tiene una deformación. ¿Abre los ojos al estímulo verbal? Sí. Respuesta a ojo. Respuesta motora en decorticación. ¿Qué es la respuesta motora en decorticación? Le apretamos la tetilla al paciente y él hace esto. Dice ahí, flexión de miembros superiores y extensión de los miembros inferiores. O sea, flexiona esto y estira la rodilla. A eso se refiere con, esto es una manifestación de decorticación. Analizamos este caso. Dice, sopor cuando el paciente requiere de un estímulo. Sí, este paciente estaba en estado de sopacto, podría estar. Si no me responde al estímulo mínimo, es leve, pero si yo tengo que golpear el hombro, es moderado, y si es profundo, necesito, fíjense, en profundo necesito un estímulo doloroso para que abra los ojos. Aquí está el estado de decorticación, miren, es una flexión y una extensión. Respuesta motora de decorticación es esta de acá. Donde dice MIR, significa que hace una pregunta para la residencia en España. Entonces, y para Bolivia también es importante que el estudiante sepa qué es postura de decorticación, flexión y extensión. Y otra cosa, esto no es el estado de alerta del paciente, esto es motor, pero nosotros ya vemos acá si está obnubilado, si está en sopor o si está en estado de coma. Revisamos la tomografía y miren ustedes, esto que ustedes ven acá es el cerebelo, este es el bulbo, esta es la protuberancia y aquí está el famoso mesencéfalo. ¿Lo ven? Entonces, ¿y qué dijimos nosotros cuando vimos estado de alerta? Decíamos que está metido todo lo que es bulbo, protuberancia y mesencéfalo. Y acá no está todavía esto tomado, pero miren, esta es la famosa tienda del cerebelo, que eso aprendió también en anatomía, y por arribita de la tienda del cerebelo tengo el lóbulo occipital. Todo esto negro que ven está diciendo que la arteria basilar
la que lleva sangre a la región occipital, una de ellas, que sea, en este caso tendría que ser la del lado izquierdo, tiene un coágulo, o sea, hay una trombosis arterial de la arteria cerebral vacilar. Ahora, miren acá, esto también es el mismo corte para mostrar que aquí la parte temporal también está tomada. Área isquémica del temporal por la destrucción, o sea, no como por la obstrucción de la arteria cerebral media. Repito, carótida interna, sifón carotídeo, a la izquierda, cerebral media. Si es del otro lado, cerebral media, del lado derecho, ya tengo mis dos cerebrales. Y fíjense cuando la cerebral media está con coágulo. Esta densidad que ustedes ven, esto es gris, ¿no ven? ¿Esto cómo está? Más gris, menos gris. Más gris. Esto es isodenso. Isodenso significa un color normal del encéfalo. Y esto negro, a consecuencia de la obstrucción de la arteria cerebral, está hipodenso. Entonces, desde ahora yo voy a utilizar la palabra hipodenso. Cuando ustedes vean hipodenso, puede ser isquemia, puede ser edema cerebral, pero les voy a avisar, este es hipodenso relacionado con una obstrucción de la cerebral media. Entonces, esto está tomando todo el lóbulo temporal. Como algún tip que les podría servir cuando estén viendo tomografías, cuando yo veo los ojitos acá, estos lóbulos, al ver el ojo, este lóbulo corresponde al lóbulo temporal. Estos que ven acá son las circunvoluciones. Aquí tengo corte axial, ACV isquémico al lado derecho, cápsula interna. Esto de acá es otro ACV isquémico, que está tomando la altura de los ganglios basales. De la corteza sale la motoneurona y pasa por acá. Cuando esto está isquémico, como se ve aquí, va a haber un déficit motor. O sea, para estar con déficit motor es que yo necesito que esté dañada mi cápsula interna. Y esto de acá ya es la postura de decorticación. Y miren lo interesante. ¿Qué es la postura de decorticación? Respuesta motora en decorticación, que es la flexión de miembros superiores e hiperextensión de los miembros inferiores. ¿Qué dice acá? Dice por encima del mesencéfalo. Entonces, si yo retrocedo un poquito, todas las lesiones que estén por acá arriba puedan tomar el mesencéfalo, estamos hablando de algo grave. Me van a dar decorticación. Entonces, cuando decimos por encima del encéfalo, hacemos un corte sagital, recordamos un poco de la anatomía y tenemos bulbo, protuberancia, mesencéfalo. Y este es el cuerpo calloso, aquí está el mesencéfalo, y todo lo que está por arriba del mesencéfalo, si toma las dos cortezas, dijimos que para entrar en trastornos del estado de alerta tienen que estar tomados las dos cortezas, ¿no ves? Eso fue lo que habíamos comentado. Entonces, este término que aquí dice tiene que ser por encima del mesencéfalo. O sea, no está en tronco, me da tiempo, me da zona. Dice, flexión, esto ya lo comenté, la respuesta motora oye, ahora, un detallito. ¿Qué dice acá? Descerebración. Extensión de las cuatro extremidades. ¿Qué lesión es esta? De la vía córtico-espinal. O sea, la palabra descerebración es cuando el paciente está así, tirada la mano, los miembros superiores y los miembros inferiores. ¿Y esto qué me está diciendo? Que hay una lesión de toda la vía córtico-espinal. O sea, eso que ustedes han aprendido la neurona que va de la corteza a los núcleos musculares, de ahí vienen y pasa por la cápsula interna. Eso está lesionado. Entonces, eso me están diciendo que es un estado de descerebración. Y ustedes me dicen, ¿qué es más dañino? ¿Una decorticación o una descerebración? Una descerebración. Porque significa que estamos tomando cápsula interna y corteza también. Y recalcarles esto que ya mencionamos la última clase.
tiene que ser bilateral, no de un solo lado. Ahora, miren, vamos a hablar de una señora que por intento de suicidio tomó quetiapina. La quetiapina deprime el sistema nervioso central. Es 100, pero es normal. ¿Cuántas tomó? 40. Fallo combinado bilateral del córtex y del tronco cerebral secundario a fármacos tóxicos como son la quetiapina. Estamos repitiendo este poquito, estamos diciendo hipoxemia, la uremia, o sea, estamos hablando de lesiones tóxico-metabólicas. Y miren, tiene que ser que la corteza cerebral bilateral, estoy insistiendo en esto, bilateral. Y también está el tronco. ¿Qué era tronco? Bulbo, protuberancia, mesenceco. O sea, esto está grave, ¿no? Porque es corteza y tronco. Que, aparte de quetiapina, ¿cuál es otro ejemplo? Hipoxemia. Es el paciente con tuberculosis que vi ayer que tenía una PO2 inferior a 60 milímetros de mercurio, porque no tenía parénquima pulmonar. Entonces, cuando yo digo no tenía parénquima pulmonar, veamos esto. Acá les voy a mostrar, esto fue de anoche, para que entiendan o sea, por qué puede haber hipoxemia. Eso es lo que quiero que vean, que lo entiendan. Entonces, un paciente renal, estadio 4 o 5, que no quiere dializar, se va a acumular urea y creatinina. La pregunta falsa es esta. ¿Quién es la que anota? Anota. Esta es la pregunta, no te todos los demás. Esta es la pregunta. Un paciente renal crónico en estadio 4 o 5, con una creatinina de 6, una urea de 150 miligramos barra de decilitro, ¿cuál sería la causa del coma o del estado de estupor? ¿El amonio, la creatinina o, inciso C, urea? ¿Por qué no amonio? ¿Qué dice la pregunta? Dice un paciente con insuficiencia renal crónica. ¿Lo entendieron? Pero viene otra pregunta. Shakira, ¿no? Sí. La otra pregunta, Shakira. ¿Paciente o Shakira? Shakira. Pues hombre, vamos. Entonces, la otra pregunta. Paciente con antecedentes de tomar whisky 3/4 de botella diaria, cirrosis hepática y está en estado de coma. Repitan los 3 incisos. ¿Cuál de estas 3 respuestas es verdadera? Amonio. Correcto. Y puedo poner coma, la pregunta continúa, con función renal normal. Y si quiero ser más fregado, tiene daño renal, tercera pregunta, paciente con insuficiencia renal crónica estadio 5 y cirrosis hepática con antecedentes de encefalopatía. ¿Cuál es la causa del coma? No, no todas. Urea y amonio. Señores, me encantó que dijo todo. Levante la mano. Me encantó porque van a aprender la verdad. Señores, la creatinina no da encefalopatía. La creatinina no es un causante de trastorno de alerta, no. Pero sí el amonio. ¿Vamos? Aprovechamos. Sodio bajo, sodio alto, sí dan trastornos tóxico-metabólicos. Eso agregan también. Hiperglicemias dan trastornos tóxico-metabólicos. Y ni hablar de la hipoglicemia. Ni hablar de la hipoglicemia menor a 45 o a 60 miligramos por decilitro.
Un estado de hipoglicemia da cuadro tóxico metabólico. Y la lesión es unilateral o bilateral. Para que sea tóxico metabólico, repito, subraye, siempre tiene que ser bilateral. Bueno, no sé qué pasó acá. ¿Se acabó? No, está grabando ya. Se cortó el Zoom y yo creo que la grabación se está guardando. Ajá, se cortó el Zoom y se está guardando la grabación. ¿Cuándo se cortaría? No lo sé. Pero no debe ser más de 2 o 3 minutos. No, eso, ¿no ves? Puede ir haciendo. Lo que hicieron, ¿cómo tiene que grabar? Sí, tiene que grabar. Ahora, ¿por qué no puedo entrar a WhatsApp? El Debe ser el internet. internet. No tiene internet, doctor, por eso. Se le cortó. Vuélvelo a compartir. Es que no de memoria. ¿Cómo se puede tener, no se ve, cómo puedo tener la hipoxemia severa? Detalles. Shakira, ¿cuándo se considera una hipoxemia con compromiso, que puede haber compromiso encefalopático? Respuesta. ¿Me está anotando, Shakira? Sí. Respuesta: menor a 60 mmHg. Otro. ¿Qué otro elemento de los gases sanguíneos está comprometido en la encefalopatía hipoxémica? Perdón, en la encefalopatía, no dice, ¿cuál de los, mejor dicho, vamos a rehacer la pregunta. Una encefalopatía, ¿en qué situaciones puede haber encefalopatía? Inciso A, verdadero, hipoxemia. Inciso C, hipercapnia. ¿Qué es la hipercapnia? PCO2 mayor a 50 mmHg. Entonces, cuando yo tengo patologías como estas que les voy a mostrar ahorita, puedo tener una de las dos o las dos. Esa señora de la quetiapina, su bulbo estaba intoxicado por quetiapina, entonces la respiración era mala, ¿no? Eso, ella tenía acúmulo de dióxido de carbono. Entonces, tipo de patología que ahorita vamos a abrir. Ese tipo de patología, hagan por favor el Zoom, Telegram. perdón, el Telegram. Miren ustedes, vean acá la primera imagen, la de arriba, mano derecha. Eso lo entienden porque ustedes han llevado anatomía. Lo negro es normal. Escuchen, ve, lo blanco es la neumonía, poco parénquima, ¿no? ¿Dónde va a haber intercambio, difusión? El Telegram abrió. No hay, ¿no ve? Entonces el paciente tiene todo el derecho de hacer un PCO2 alto y un PO2 bajo. A eso me refiero cuando les digo insuficiencia respiratoria. A eso me estoy refiriendo, es grave esto. Entonces, si ustedes como alumnos hoy no ven una imagen como esta, no lo van a lograr digerir. Entonces, la idea es esa. Esos alveolos, esa imagen blanca, ¿la ven? La luz de acá, ahorita apáguenla la luz. Ya, perfecto. Esto que ven acá, imagínense ustedes estos globos. Ustedes llegan a la plaza con sus padres. Pasa el que vende globos. Imagínense esos globos que son los alveolos y que están llenos de leche condensada. Sí, es que eso es lo que está pasando. Esto es lo que estamos viendo acá. Es una neumonía. Entonces, ¿cómo puede haber difusión de oxígeno y de dióxido de carbono? Complicado, ¿lo ven? Entonces, por eso les digo que las insuficiencias respiratorias pueden ser con caída solo de oxígeno, eso es las hipoxémicas, la tipo 1, o con subida de PCO2. Entonces, ambas juntas o por separado pueden causar un trastorno
de tipo del estado de alerta, obnubilación, estupor y coma. Entonces, por eso es que quería que miren estas imágenes. Y si seguimos acá, esta es la misma, este es otro paciente, miren. Esto de acá, esto es una linda imagen. ¿En qué sentido? Este es el lado derecho, lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. Esta es la cisura, miren, esta es la cisura. Entonces, si partimos que lo negro es lo fisiológico, lo normal, y lo blanco, fíjense, todo el lóbulo superior está con neumonía, el lóbulo medio también, el lóbulo inferior derecho también. Ya ustedes pueden decir lo que está pasando, ¿no? Es un paciente que va a tener un trastorno de difusión de oxígeno, y si es flaquito y está desnutrido, un trastorno de alteración en el dióxido de carbono. Y si esto avanza, en la medida que no podamos hacer que se mejore esa difusión, el paciente va a entrar en obnubilación o en sopor o en estado de coma. Entonces, estos pacientes ya son para usar un ventilador. Hay que entubarlos y hay que meterles oxígeno. Entonces, es por eso que quería que vean estas imágenes para que les quede claro y no tengan duda del concepto. Bien. Ahora tomamos la clase. Aquí está lo que le dije en la primera clase, ¿no? Bulbo, protuberancia y mesencéfalo. Y aquí les hice esto, ¿para qué era? La corteza cerebral. Para eso sí. Bien. Entonces, aquí vemos lo siguiente. Ya, enciéndala la luz de allá. Por favor, la de allá, encienda. Eso, está perfecto. Entonces, ¿qué vemos acá? Esta señora, la chiquita, era la paciente de 24 años, dice, estamos viendo los trastornos y fíjense, esta va a ser una pregunta para agarrarlos, para los que no vinieron a clase. No es cualitativo, es medible. ¿Se mide el estado de obnubilación? Sí. ¿Se mide el estado de sopor? Sí. ¿Se mide el estado de coma? Sí. Pregunta, anoten, aquí. ¿Cómo evalúo, cómo cuantifico el estado de obnubilación? A ver, pregúntenle al ChatGPT. ¿Cómo evalúo? O sea, ¿cómo mido, cómo cuantifico el estado de obnubilación? Es la pregunta para el sopor y el coma. Pregúntenle, soy estudiante de fisiopatología. Con la escuela de grado. ¿Perdón? A ver, ¿qué les digo? Pregúntenle al chat. Pero eso dice. No, a ver. Eso dice. Ya, puntual entonces. No le demos mucha tarea. Soy estudiante de medicina, quiero cuantificar semiológicamente el grado de obnubilación. ¿Escala de RAS? No, muy avanzado eso. No. Pónganle así como les digo. Soy estudiante de medicina y quiero cuantificar semiológicamente la obnubilación.
¿Qué debo preguntar? ¿Qué debo hacer con el paciente para saber su grado de obnubilación? ¿Qué le respondió el ChatGPT? De una manera sencilla porque me cuesta entender. Ya está. Yo le pregunto así. ¿Ya? ¿Quién participa? Y resumida. O sea, no la voy a escuchar porque estoy tarde de ustedes. Es que eso es También volvió a mencionar la escala ¿Qué? de clase. que está a mi nivel de tercer año. Quiero que participen, que lean lo que tienen. respondeme como si fueras el profesor. Ya, vamos, quiero que participen. Participen, no tengan miedo. Ya, el de delante de su compañero. Lea, fuerte. No diga esto. No. ¿Según quién? ¿Según quién? Claro. Otra cosa que dicen siempre, el coso. Yo no sé qué es el coso. Según esto. No. Empieza, desde el comienzo. Según es. ¿Está bien? ¿Está correcto? Sí. ¿Esto implica qué? ¿Esto implica qué? ¿Ya? El grado de respuesta al estímulo, que la estimulación verbal responde a un llamado, comprende lo que dice, hay un estado de la respuesta. 2. La estimulación táctil o dolorosa, se necesita tocarlo o aplicar el estímulo doloroso para obtener una respuesta. La calidad de la respuesta es adecuada y coherente. El obnubilado está despierto, pero con atención disminuida, movimiento directamente o con concentración, puede parecer desorientado en tiempo, espacio o persona. La evaluación de la atención y la Punto, punto. A ver, está bonito. ¿Qué les dije yo? Usando ese concepto, ¿qué les dije respecto a cómo evalúo la obnubilación? Hice una escala. El paciente que está hipoglicémico o que está con sus ketiapinas, que no son 40, son unas 10, abre los ojos, es espontáneamente. ¿Estamos? Eso es obnubilado. Ya, bajo este texto, ahora recuerden, soporte. Abre los ojos. Un estímulo verbal, Táctil. físico o dolor. Cuando es físico y dolor, ahí aparece la clasificación de sopor moderado y grave. El dolor es grave. Y el estado de coma no hay respuesta. No responde. ¿Ahora me entendieron? Sí. Perfecto. Entonces, fíjense, como para ustedes esto es nuevo, ha costado un poquito que se agarre, pero para eso está el docente. Por más que haya ChatGPT, tiene que haber un docente. O sea, para eso estoy. Pero ¿cómo se han dado cuenta que no sabían? Porque les pregunté algo. Y no ataron ni desataron. Porque no lo entendían el concepto, pero me parece que ya lo entienden. Entonces, las preguntas son, pregunta Shakira, ¿cómo evalúo el estado cuantitativo de la obnubilación, del sopor y el coma? Inciso A, estímulo visual, no, estímulo externo. Inciso B, estímulo táctil. Inciso C, sin respuesta al estímulo del dolor. ¿Cuál de las tres es verdadero? ¿Seguro? Las dos primeras. Todo es verdadero, porque estoy preguntando así, global. ¿Cómo evalúo? Ahora, puntual ya sería, tomando en cuenta el concepto, quiero hacer una evaluación de coma. Entonces, en el estado de coma existe, inciso A, respuesta al dolor, ¿no?
Inciso B, respuesta táctil. No. Inciso C, sin respuesta. A ningún, agregue, sin respuesta a ningún estímulo. ¿Listo? ¿Aprendieron? Dale. Ahora, caso clínico. Caso clínico. Esta chiquita, miren, tenía 16 años, 3 semanas en tratamiento psiquiátrico, toma quetiapina 100 cada día, clonazepam por su estado de ansiedad 0,5 por cada día. Horas 21, o sea 9 de la noche de este día, decide autoagredirse y toma 40 tabletas de quetiapina, llega al centro de atención privada. Esto fue ahora 21. ¿Qué dice acá? 1 hora después, ¿qué dice acá? Entonces, ¿qué hacía? ¿Cómo la ven a la chica? Eso, abre los ojos, pero ya estaba obnubilada. La paciente tiende a mantener los ojos cerrados, pero los abre espontáneamente y cuando se conecta está confusa. Pero confusa no es estado de digamos, de conciencia. Es un estado de conciencia, pero no cuadra en ninguno de estos, ¿no ven? Bien, horas 22. Pero 12:41, 21, 22, 23, 12, 3 horas y media después, su nivel de conciencia empeora, es decir, abre los ojos a estímulo táctil. ¿Qué es eso? Sopor mediano. Va al hospital francés y al no haber espacio físico la deriva. Estamos a 12:41. ¿A qué hora llega al hospital? A 4. 10, 11, 12, 7 horas después, ¿qué dice? Sopor profundo. O sea, ¿qué es sopor profundo? ¿Qué tuvimos que hacer? Causar dolor, ¿no? Causar dolor necesita estímulo doloroso. Y pues aquí está la respuesta. Necesita estímulo doloroso para que abra los ojos. Se procede a hacer lavado y esta es la quetiapina que sale de la barriga. Señores, ¿saben qué? Puede haber no había espacio en el francés. Sí. Puede haber sido real que no haya espacio. Pero deberían haber hecho un lavado por lo menos. Porque fíjense que llegó más temprano. A nosotros ya nos llegó casi en coma, perturbarla. Hicimos lavado y sacamos toda esta cantidad gástrica del contenido amarillo del correo, que sale con rasgos de tablero. Entonces, ¿qué les muestra este caso clínico? ¿Qué aprendieron? ¿Cuál parte? Levanten la mano. Levanten la mano. Levanten la mano. Oye, a ver, si estuviéramos en un Oktoberfest, no sé qué, esa fiesta, y ustedes están con 3 tragos encima, yo lo veo y todo, o sea, ese sería mi sueño. Se me iba a preguntar, ¿cuál sería su sueño docente? Que un día cuando yo pregunte, levanten la mano. Yo creo que va a ser como poco ustedes. A ver, levanten la mano los que me dijeron, quiero que participen. ¿Qué aprendieron? A no ser negligente, doctor. Eso aprendió, perfecto. Perfecto. ¿Qué más aprendió? Actuar rápido, ChatGPT inútil. No, nada que ver ChatGPT aquí. ¿Qué aprendió? El estado de movilización. Evaluar el estado de conciencia. A ver, alguien que me haga toda la información. ¿Quién más? ¿Qué más aprendieron en este caso? Bueno, evaluar todos los estados de memorización, sopor y coma, y cómo con el tiempo la paciente fue empeorando hasta casi llegar al coma. Eso les he mostrado. Por eso anoté las horas. Oigan, cuando yo estuve haciendo este caso que fue el año pasado, lo hacía con los estudiantes. Porque en las horas, los estudiantes lo que quería mostrarles es cómo se va el paciente deprimiendo. Cómo va disminuyendo, va entrando en obnubilación, en estado de estupor y luego coma. Ese es un caso interesante, pero fíjense que esto lo hice para los estudiantes. Entonces, haciendo las preguntas, recapitulando, me parece que quedó claro. Aquí tengo ahora somnolencia, estupor, eso ya es lo mismo. Aquí tengo alteración del estado de alerta, depende. Aquí, esto ya es un análisis. En este análisis, ¿qué tengo? El sistema activador reticular del tallo encefálico y sus proyecciones ascendentes hacia el tálamo y a los hemisferios cerebrales. Esto se dibujó con esta autorización. Aquí tengo el tallo y esta es la proyección hacia los hemisferios cerebrales. O sea,
Sí, sabemos por anatomía que hay proyección de neuronas entre tallo, ganglios basales y tronco. Eso es algo anatómico normal. Aquí hemos repetido lo mismo. Aquí dice, ¿por qué está deprimida la paciente? O sea, ¿por qué ha ido con nubilación, sopor y coma? La actividad del sistema activador reticular ascendente, compuesto por las neuronas dentro del daño encefálico, mesencefálico central, la parte lateral del hipotálamo, así como sus núcleos medial y interlaminar del tálamo, difunden desde los núcleos hacia la sinapsis en los campos dendríticos distales de la neurona piramidal, grandes en la corteza cerebral, y generan una respuesta de sopor. O sea, está comprometido todo el tronco, especialmente el sistema reticular activador, que es la parte rostral, están comprometidos parte del tálamo y la corteza. O sea, todo eso invadió, intoxicó la quetiapina. Tienen dos aspectos: estados de alerta, el estado de vigilia que ya comentamos. Algunas funciones mentales especializadas están ubicadas en las regiones corticales, otras están en los núcleos subcorticales, en los ganglios basales y en el tálamo. Lo nuevo ahorita para ustedes es, en la anterior clase hemos hablado de corteza, hoy estamos mencionando ya el tálamo, involucrado en el estado de conciencia, en el estado de alerta, perdón, el tálamo y los ganglios basales. Y el daño de estos núcleos o sus interconexiones con la corteza pueden causar déficits cognitivos. Bien, esto es más de lo mismo. Esto lo saqué de un libro de fisiopato. Este libro es muy bueno. Enfermedad de Gary-Hammer, GAMI. ¿Qué tengo acá? Dice, sistema reticular activador está deprimido por intoxicación de quetiapina, alterando el estado de alerta. O sea, el tronco, ¿no? El sistema reticular activador. Eso ya es lo mismo. Eso es lo mismo. Esto es del MIR. Dice, la conciencia depende de la integridad funcional del sistema reticular activador ascendente, localizado en el tronco encefálico, arribita, ¿no?, su parte rostral, de la protuberancia hasta la parte caudal del diencéfalo. Pregunta en el MIR. La corteza cerebral bihemisférica. Por tanto, las principales circunstancias que causan coma son, miren, insisto en esto, ¿no?, fallo bilateral y difuso del córtex cerebral. Listo. Para que tengamos alteración del estado de alerta, tiene que ser un fallo bilateral. ¿Y qué más dice acá? Difuso. O específicamente del sistema reticular activador ascendente, que es la parte superior del tallo encefálico. Y fallo combinado bilateral del córtex y del tronco cerebral, secundaria de fármacos tóxicos, o hipoxia, hipoglicemia. Entonces, si yo les pregunto algo, digamos, relacionado con tóxico metabólico, estamos hablando de corteza, de tronco, o sea, todo ya. No solamente área el núcleo rostral, ¿no?, sino con el sistema reticular, todo, corteza y mesencéfalo. Esta es la causa de las hipoglicemias, alteración de conciencia. Ya dijimos esto, contenido, eso ya comentamos. Diferencia en estado mínimo de conciencia, el síndrome de cortamiento. Esto ya mencionamos. Y aquí tengo ahora el famoso Glasgow. El Glasgow se hizo en un TEC grave. Si dijimos apertura ocular, dijimos que era para nubilación, ¿no? Y esta apertura ocular, miren, se la puede evaluar en cuatro partes de una escala: espontánea, al estímulo verbal, al estímulo doloroso, y no puede estar no presente. Entonces, si ya no está presente, ya estamos hablando de coma. Entonces, en el Glasgow se toma la apertura ocular, que también era el punto para hablar de estado de nubilación, estupor, ¿no? Respuesta verbal, o sea, si hablamos con el paciente nos cuenta quién es, dónde está orientado, o está confuso, no sabe el paciente dónde está, o realmente está hablando burreras, ¿no? Una respuesta inapropiada. Yo le pregunto, ¿dónde está usted? En el cine. Inapropiado, está en el hospital. Incomprensible, no le entendemos. O, esto es grave,
Ninguna. Respuesta motora. ¿Se acuerdan que el paciente tenía déficit motor? Esto es localizado al dolor, o sea, yo le digo primero que levante, no levanta, pero le apreto la tetilla y el paciente tiene flexión, el otro lado, ¿no? El sano. Puede ser o flexión de retirada, se defiende, o flexión forzada. Y extensión forzada, esto estamos para la descerebración. Entonces, con esto yo cuento los puntos y digo, este paciente tiene Glasgow acá. Entonces, ¿qué es lo que toma en cuenta? Esto tiene que aprender de memoria. ¿Qué toma en cuenta la escala de Glasgow? La apertura ocular, la respuesta verbal, la respuesta motora. Pregunta de examen. Más que pregunta, ponga como un tips: aprender el Glasgow. Bien, entonces quedó claro esto, ¿no? ¿Quieres dejar de compartir pantalla? No. Dale a compartir abajo. En share. Ahí. Compartir. Ahora. ¿Está compartiendo? Sí. Sí. Ya. Lo que quiero es esto me está estorbando. Aquí dice segunda parte. Ya. Señores, es el paciente que estaba manejando una moto y se cae y llega en un estado de coma, o llega obnubilado, o llega en sopor, llega con déficit motor de un lado, llega con rasgo bajo. ¿Pero por qué? Porque el cerebro crea edema cerebral. Bien. Tenemos ahora nuestras neuronas cerebrales y el líquido está en el intersticio. Entonces, la salida de ese líquido de los vasos arteriales del cerebro llegan al intersticio de las neuronas y ese... ¿Ustedes han hecho alguna vez pan o han visto hacer pan? ¿Quiénes no han visto hacer pan? Van a llegar a casa, van a agarrar masa, escuchen esto, van a agarrar masa, van a decirle, ¿hay levadura? Sí, hijita. Van a echar agüita y van a echar levadura a esa masa. ¿Qué va a pasar? Ya. Ahora, escuchen esto. Si yo agarro medio kilo de harina, que es harto, son 15 panes, 30 panes salen, de un kilo salen 30 panes. Y a mí pueden tener decir, chiquitito, un día le ayuda a mi madre. Claro. Entonces, escuchen esto. Yo agarro y pongo en una jarrita de medio litro. Se va a hinchar, ¿no? Es una jarra, es plástico. O una esfera. O una esfera. Se va a hinchar, se va a hinchar, se va a hinchar, se va a empezar a partir eso. Ese es el edema cerebral. Esta es la jarra. Cerebro, cráneo. Hay tanto líquido en el intersticio cerebral que no puede ya expandir por lógica, porque tiene un cráneo. ¿Qué va a pasar con las estructuras internas, las arterias, los troncos, el tronco cerebral, el mesencéfalo? Va a ser comprimido. Entonces, ese grado de presión intracraneal se llama, o sea, esa es la PIC, presión intracraneal cerebral. Entonces, fíjense esta lógica ahora. Cuando hay edema cerebral, la PIC tiene que estar elevada. Pero por alguna parte tiene que salir una parte de ese chorizo del cerebro y va a buscar huecos, especialmente a nivel occipital de los vuelos de confusión, de salir por allí. Y eso es lo que se conoce como el nombre de herniación.
Y al salir va a comprimir a lo que es mes exacto, que está ahí cerquita del tronco encefálico, y el paciente entra en coma. Entonces, lo que vamos a aprender acá es evaluar cómo se hace el edema cerebral. Si yo entiendo cómo sube la PIC, evito la herniación. Entonces, tengo en primer lugar la barrera hematoencefálica. Lesión traumática, la barrera hematoencefálica contribuye al desarrollo de edema cerebral vasogénico postraumático. O sea, se golpea el paciente, se rompe la barrera hematoencefálica y el endotelio, a través del endotelio, empieza a salir líquido hacia el espacio intersticial. Esto es por lesión de barrera hematoencefálica. Ah, y aquí menciono esta palabra. ¿Qué dice acá? Perdón. ¿Qué dice acá? Edema vasogénico. Entonces el paciente va a empezar a tener edema vasogénico, que es ruptura de la barrera hematoencefálica, salida de líquido del intersticio. Luego aquí tengo esto primeramente es fisiológico. Entonces, fisiológicamente, gasto cardíaco 5 litros, ¿no ves? El 21% de los 5 litros va, ya dijimos, al riñón. El 30% o 27% al hígado. Y un porcentaje de esa sangre tiene que ir al cerebro. Pregúntale a ChatGPT, por favor, ¿cuánto es del gasto cardíaco? ¿Cuánto va en porcentaje de esa sangre al cerebro? Creo que es 7%. ¿Qué salió? El 15%. 15, perfecto. Ya. Entonces, el 15% del gasto cardíaco va a pasar al cerebro, flujo sanguíneo. Entonces, 15. Ahora, ¿cómo puedo aumentar ese flujo sanguíneo? Produciendo vasodilatación. ¿Qué da vasodilatación? Una caída de la presión, el paciente está en estado de choque cardiogénico. Hipotensión arterial, vasodilatación. Acidosis metabólica, vasodilatación. Hipercapnia, lo que acabamos de mostrarle, PCO2 elevado a más de 50, vasodilatación. Cuando hay vasodilatación cerebral, esto me va a aumentar el flujo sanguíneo cerebral. ¿Para qué? Para compensar. Estamos con acidosis, estamos con hipotensión o hipercapnia, se vasodilata el cerebro. ¿Esto qué causa? Del 15% aumenta el flujo sanguíneo al 25%. Entonces, el gasto cardíaco va a caer en una hipotensión, pero la vasodilatación me aumenta el gasto cardíaco. Para tratar de llevar el oxígeno adecuado a nivel del cerebro. Ahora, la hipercapnia, como tenemos acá, pero no he dicho, hablamos solamente de la hipercapnia, nada más. Ahora, aquí tengo, este es el diámetro normal, esto es vasoconstricción. Ya, voy a pasar a otra diapositiva para terminar de explicarles esto. En condiciones normales, el contenido se puede dividir en 3 repartimientos: en un parénquima cerebral, o sea, masa encefálica, líquido cefalorraquídeo, un 10%, y sangre, otro 10%. Total, tengo 80 de parénquima, 10 de sangre y 10 de líquido cefalorraquídeo, 100. Cuando aumenta el volumen de alguna de estas 3 componentes, aumenta también la presión que ejerce dicho compartimiento sobre los otros 2. Aquí está. El paciente tiene ahorita vasodilatación, porque está hipotenso, porque está acidótico, hipercápnico. Ese diámetro aumentado del vaso va a causar que haya edema cerebral y va a causar que haya compresión de otras estructuras, porque dice aumenta el volumen de alguna de las 3, o sea, en este caso aumentó el volumen de la parte arterial, y esto causa
aumenta la presión que ejerce en los otros dos compartimientos, o sea, ya en el mismo líquido cefalorraquídeo con el mismo parénquima. En condiciones normales, estas variaciones se compensan de forma aguda a través del desplazamiento del líquido cefalorraquídeo hacia la cisterna lumbar. De forma más tardía existe una disminución del flujo cerebral. Ahorita vamos a ver algo acá. Esta es la presión de perfusión cerebral. Aquí tengo acá. Entonces, presión de perfusión. Aquí tengo flujo sanguíneo que va entre 50 y 100 ml por minuto. Esta es mi presión arterial. Si yo tengo aquí una presión arterial entre 60 y 150, 60 milímetros de mercurio y 150 de presión arterial media, puedo mantener un flujo sanguíneo normal del 15%. ¿Estamos? Con una presión arterial media en este rango. Si yo tengo una PCO2 que va entre 30 y 50, mantengo el 15% de flujo. O sea, eso es autorregulación, no es todavía patológico. Y acá tenemos el siguiente concepto. Sin embargo, cuando estos mecanismos tampon fallan, o sea, estos mecanismos de regulación, el aumento de la PIC puede suponer una disminución en el aporte sanguíneo y secundariamente una reducción de la presión de perfusión cerebral, con lo que aumenta la probabilidad de lesiones isquémicas, pues la presión parcial de la perfusión depende tanto de la PAN como también de la presión intracraneana. Estas son las tres relaciones que se tienen que distinguir. Y vamos a ver, dice, ¿cómo se compensa esto? El aumento del volumen intracraneal no repercute en la PIC, pues el desplazamiento del líquido cefalorraquídeo y del volumen sanguíneo cerebral lo compensan. En la segunda fase, el sistema de regulación se encuentra en el límite y no consigue amortiguar el aumento de la presión secundaria, el aumento de volumen. Parece cochino, pero ya se lo voy a traducir. Por último, en la tercera fase, el sistema de autorregulación ha desaparecido y aquí se produce edema. A ver, ¿qué tengo acá? La PIC, la presión intracraneana, es la consecuencia de la interacción entre el cerebro, el líquido cefalorraquídeo y la sangre cerebral. Como hemos señalado anteriormente, corresponde al parénquima cerebral en el 80%. Ya dijimos que el parénquima cerebral es el 80% y 10% eran los vasos y el otro 10% eran el líquido cefalorraquídeo. Aquí no dice nada. Por otra parte, el líquido cefalorraquídeo corresponde aproximadamente al 10% del volumen intravascular. Ese produce principalmente por los presos coroideos a un ritmo de 0,3 de la... o sea, ¿de dónde aparece el líquido cefalorraquídeo? De los presos coroideos. Se ven alteradas diversas circunstancias como la inflamación de las mucosas aracnoideas o el propio incremento de la PIC, situación que causa edema cerebral difuso o presencia de masas intracraneales. La sangre está compuesta por un volumen sanguíneo cerebral y por el flujo sanguíneo cerebral. Este volumen constante del cerebro corresponde a un 10% del volumen del ventrículo izquierdo. Este volumen sanguíneo cerebral contribuye en forma directa sobre la PIC. Aquí tiene que ver una foto.
Dice fase inicial correspondiente a la fase de alta confianza y baja PIC, en la que a pesar del incremento del volumen no hay prácticamente ningún incremento en la PIC, pues el líquido cefalorraquídeo y el volumen sanguíneo cerebral se absorben el aumento de volumen. ¿Qué significa esto? Bien, por acá. Acá está diciendo, en este número 1, nosotros tenemos, digamos, que este líquido cefalorraquídeo de acá de acá no puede drenarse. ¿Se acuerdan que era el tercer ventrículo, cuarto ventrículo, pero de morro, médula espinal, ¿no ven? Este por algún motivo no se puede drenar porque tiene una tuberculosis meningia. Entonces, va a aumentar este líquido aquí adentro, ¿no ves? Eso es fisiológico. Si aumenta tanto, esto va a producir una compresión de las otras partes y ahí estaría aumentado la PIC, la presión intracraneal. En la primera fase, estoy en la diapo 19, en la primera fase, acá dice lo siguiente. La primera fase dice baja PIC, en la que la PIC es aún baja, pero progresivamente empieza a aumentar. O sea, en la primera fase hay todavía, digamos, hidrocefalia en esta patología en sí, hay un poquito de edema cerebral, pero todavía no hay PIC elevado, o sea, no hay presión intracraneal. En la fase número 2, acá, en la fase ascendente, fase de baja o nula compliance o de descompensación y PIC alta, en la que los mecanismos compensatorios se han agotado y pequeños cambios de volumen condicionan a grandes aumentos. ¿Qué significa esta fase 2? ¿Qué es compliance? Compliance es el grado de estiramiento de algunos músculos, de algunas estructuras del cuerpo. Ese cerebro sigue vasodilatado, sigue habiendo líquido en el espacio intersticial. Dijimos que se aumentaba el drenaje también del líquido cefalorraquídeo para bajar ese exceso de líquido. Pero llega un momento en que ya no puedo aumentar esa reabsorción por los ventrículos y el cerebro ya no tiene dónde irse, ya no hay compliance. Entonces, esos edemas cerebrales, cuando la compliance está alterada, empieza a producir edema cerebral. Aquí tengo el siguiente concepto. Telegram y estoy en la página donde dice función y ahí yo escribo, quiero poner acá en mi computadora, en este celular, la palabra edema cerebral y que me busque algún edema cerebral. ¿Cómo hago? ¿Algún chat antiguo donde haya dicho esa palabra? Sí, eso quiero buscar. ¿Cómo hago?
En buscar, cuando pusieron Ahí. eso sería justamente la parte de la revista aquí arriba de Pero yo quiero buscar en solamente. por eso le va a aparecer todo el mundo. No, pero yo no quiero buscar acá. Está buscando en general no solamente En cambio, esto que estamos viendo acá, la luz, por favor, la apagan. La luz. Esto que vemos aquí es un ACV isquémico. Les dije que donde están los ojitos corresponde al lóbulo temporal. Aquí se obstruyó la arteria. Entonces, este paciente de 35 años hace un ACV. Todo esto va a causar que esto se hinche. Entonces, el líquido, el edema lo que hace después es lo siguiente. Ese es el edema y empieza a causar compresión de las estructuras. Miren acá, esta es la línea media, pero esta línea media, vean ustedes que ¿qué se llama? Este ventrículo lateral, igualito a este yo lo debería tener acá, ¿no ven? Pero miren dónde está. ¿Lo ven? O sea, es tanto el edema cerebral que ya empieza a desplazar las estructuras internas. Entonces, de otra manera, el aumento de la PIC, esto ya estamos en estadio 3, el aumento de la PIC ya no tiene compliance y desplaza las estructuras internas. El drenaje natural dentro de este ventrículo está alterado, ya no hay esa compensación. Acá yo debería ver las circunvoluciones, que son las cositas que entran y salen, no las veo, porque todo esto tiene edema cerebral. Acá. Entonces, esta imagen quiero que la vean. Miren esto. Vamos a fisiopato. Acá. Miren esta imagen que acabo de enviarles.
Dele la flechita, mirando hacia abajo. ¿Esta? Sí. Ahí está, gracias. Mire, señores, esta señora, 70, 80 años, aquí en la cerebral media tenía un aneurisma, se rompe el aneurisma, hay colección de sangre. Esto negrito que ven ustedes acá es edema, o sea, edema intersticial, vasogénico, porque estos vasos se han roto. Y todas estas estructuras, miren, este es el ventrículo, miren lo desplazado que está. Aquí tengo líquido, sangre dentro del ventrículo. Entonces, lo que quiero es que entiendan que el sistema de regulación, cuando hay PIC aumentada, no se puede compensar. Y estas estructuras empiezan a causar ya compresión de las otras. Ese es el problema de la PIC aumentada. Entonces, aquí vimos, acá les voy a mostrar, acá les voy a mostrar esta foto que la van a volver a ver cuando estén en el hospital. Esta foto es esta, ahora miren, acá no tengo que bajar. No. ¿Dónde? Aquí. Señores, miren esto. Fíjense esto, lo que les decía. Esta es la carótida interna. ¿Estamos? Este es el sifón carotídeo. Eso es lo que ustedes han aprendido en anatomía. Hasta ahí, perfecto. Sigo sifón carotídeo y esta es mi cerebral media. Aquí tengo mi otra cerebral media. Entonces, eso va como un recordatorio. Y esta cerebral media, este puntito, este es el lado derecho, ya cuando estaba el sangrado, esto es sangre, tiene este punto acá. Esta es una dilatación de la cerebral media. Eso es un aneurisma. Esto se rompió y me causó esto. Entonces, vean cómo ahora ya es fácil de entender para ustedes. La ruptura de los aneurismas causan un sangrado intracerebral. Hay lesión del sistema subaracnoideo, hay lesión de la barrera hematoencefálica y toda parte de ese plasma y esa sangre va a pasar al intersticio y este es el edema. Esto negrito que ustedes ven es el edema y ahora va a desplazar las estructuras internas. Entonces, va a desplazar todo. Entonces, esto es lo que estamos analizando en el concepto donde aquí dice, está acá. Dice, acá. Lea, por favor, en voz alta. El comportamiento sismoideo de la curva PIC, volumen intracraneal, explica que bastarán leves aumentos del volumen intracraneal para producir grandes cambios de presión. Punto. O sea, eso es grande lo que acaban de ver de esa hemorragia. Hemorragias más chiquititas pueden causar un aumento exagerado de la presión intracraneal. Sigan. La extensibilidad y la capacidad de taponamiento cerebrales frente a los cambios de volumen varían con el valor numérico de la PIC en un factor de 10, estableciéndose así el índice de presión volumen intracraneal. Así, un IPV mayor a 18 ml conllevaría un bajo riesgo de HIC. De hipertensión intracraneal. Mientras que un IPV menor de 13 El ml IPV se refiere a volumen intracraneal. Siga. menor a 13 ml implicará una presión intracraneal prácticamente inmanejable. Listo. Entonces, cuando estos volúmenes de sangre son, en la medida que vayan aumentando, va aumentando la presión intracraneal y va a causar lo que les había dicho, compresión. En la práctica clínica, Lea. En la práctica clínica se considera que incrementos de volumen que producen aumentos de la presión intracraneal superiores a 25 milímetros de mercurio hace que la cavidad craneal se sitúe en la fase de descompensación. Punto. Señores, está diciendo que si yo tengo una presión intracraneana mayor a 25, 20 es normal, ese edema, esa salida de líquido hacia el intersticio va a causar compromiso, va a apretar, si quieren ustedes, a estructuras del cerebro.
¿Vamos? Entonces, con presiones mayores a 25 ya tenemos nosotros en una fase de descompensación. El problema es determinar clínicamente si un paciente con PIC normal se encuentra en la fase inicial con alta compliance o en la fase ascendente baja compliance. O sea, ya no tiene dónde más estirarse. Con este fin se han desarrollado varios métodos para estudiar la compliance cerebral. Otro aspecto que se debe considerar es que la curva de presión-volumen correspondiente al eje del cráneo espinal cuando existe una libre comunicación entre ambos espacios. Si hay un bloqueo de la circulación de líquido cefalorraquídeo, es decir, si yo bloqueo tercer ventrículo cuarto, si yo bloqueo cuarto ventrículo, no que hay unos agujeritos de Monro, ¿no ve? Si bloqueamos eso, dice, si hay un bloqueo de la circulación de líquido cefalorraquídeo entre ambos compartimientos, como por ejemplo en el caso de una herniación transtentorial o transforaminal, la curva se desplaza hacia la izquierda con la consiguiente menor compliance. Acá. ¿Qué les he traído acá? Aquí tengo acá tenemos nosotros el endotelio, los vasos capilares. Estos son nuestras células de microglia, o sea, nuestras células de sostén. Ya sea por vasodilatación intensa, ya sea por PEC, ya sea por tumor, ya sea por un coágulo intracerebral, o sea, un coágulo intraarterial, cerebral media, anterior o basilar, la cosa es que empieza a salir líquido, ¿no? Al intersticio. Esa salida del líquido al intersticio inicialmente no va a causar pic elevado, pero va a llegar un momento en que ya hay tanto líquido en el intersticio que empieza a desplazar a las estructuras internas. Ahí ya tenemos nosotros el aumento de la PIC y es ahí donde el paciente está corriendo riesgo. Entonces, ¿qué tengo acá? Un hematoma epidural me va a causar edema vasogénico postraumático, un TEC me va a causar edema vasogénico postraumático. Este edema causa el edema cerebral. El aumento del edema cerebral aumenta la presión intracraneana y esto lleva a mayor isquemia. ¿Por qué? Si nosotros vimos aquí en esta diapo esto, quiero ahora que se imaginen lo siguiente. Acá tengo líquido abundante. ¿Estamos? No se ve, no se ve. ¿Por qué no se ve? ¿Por qué no ven? Si estoy en... ¿Hace rato vieron? Escape. Escape, ya. Ah, ya sé por qué. Porque tengo que... ¿Y ahora? Ahí. Señores, esto va a servir para que lo terminen de entender. Acá tengo la masa encefálica, ¿estamos? Aquí está esa colección de sangre, que ya la demostré hace rato. Si esto está causando, esa colección de sangre no tiene dónde más ir, causa hipertensión intracraneal, ¿no ven? ¿A quién va a comprimir? ¿A quién va a comprimir? A las estructuras adyacentes. En este ejemplo tengo las arterias cerebrales, la media, tengo un poquito de mi carótida interna, puedo comprimir aquí arriba a la cerebral anterior. El cerebro, eso está más abajo. Pero, entonces, ¿qué dice acá? Aquí decía lo siguiente. Dice, esto ya lo vimos. Entonces, si dice, ¿no? Ahora, concéntrese en esto. Aumento de la presión intracraneal. Fuga exagerada de líquido. Ya tengo mi hematoma ahí. ¿Qué pasa con ese edema? Con esa pica aumentada. ¿Quién comprime? Acabo de mostrar las arterias. ¿A qué arteria? A la cerebral media. Si yo la aprieto a la cerebral media, ¿cómo va a estar el flujo por fuera?
el flujo distal de la cerebral media. Disminuido. Eso se va a traducir en isquemia. Y si hay isquemia, ahora tengo fregada mi arteria cerebral media, todo el sector donde tiene que irrigar la cerebral media, no va a llegar sangre. Por lo tanto, tengo daño de tejido cerebral. Si yo comprimo los ventrículos laterales, va a haber una hidrocefalia. Mejor dicho, va a haber una hidrocefalia porque los ventrículos, a través de los plexos coroideos, están permanentemente produciendo líquido. Y esa compresión de ese hematoma no le está dejando que ese líquido salga. Entonces ya tengo dos motivos. Tengo el aumento de la presión de los ventrículos, que me va a aumentar más el edema. Entonces esto sucede cuando hay un TEC. ¿Qué hago yo para bajar el edema cerebral, la salida de líquido? Tengo que causar vasoconstricción cerebral. ¿Cómo? Aumentando la frecuencia respiratoria para que caiga el PCO2, porque dijimos que el PCO2 alto causa vasodilatación. Lo bajo el PCO2, lo meto un ventilador al paciente y lo tengo a 20 por minuto respirando. Hay vasoconstricción. Entonces, vasoconstricción es que esto se aprieta, por lo tanto hay menos salida de líquido y se reduce el volumen de sangre en la área del tejido cerebral. Ahora, TEC y nivel de conciencia alto alterado, eso ya lo mencionamos. Aquí tenemos un ejemplo de lo que era el edema cerebral, ¿lo ven? Ahora, aquí, ¿qué pasó con ese edema cerebral? Aumentó tanto la PIC de acá, este edema cerebral, que aumentó tanto que empieza, aumentó tanto la PIC aquí arriba que a nivel de occipital el cerebro se empieza a meter por el agujero de occipital. ¿Y a quién va a apretar? Al tronco. Y el paciente va a entrar en estado de coma. Y miren aquí, no solo está pasando, eso es herniación. Por otro lado, el mismo edema está desplazando, esta línea amarilla es lo fisiológico, lo normal, pero miren dónde está este ventrículo. Está al otro lado, porque todo esto lo desplaza. Entonces dice, el aumento del edema aumenta la PIC, presión intracraneana, y esto comprime el tejido cerebral, y esto es lo que va a causar más compresión, más aumento de la PIC, más daño cerebral. 9% de los TEC, 42% de los TEC abiertos por trauma, dan convulsiones, hay daño neuronal. ¿Por qué hay daño neuronal? Porque apretan las neuronas, ¿no ven? ¿Cuál es la repercusión de la crisis convulsiva? Porque el edema cerebral comprime las neuronas y esto causa convulsiones, o también puedo tener hipoxia, hipercapnia y liberación de mediadores excitadores. Todo esto me lleva al estado de convulsión. Aquí tengo aumento de la PIC, mejor dicho, traumatismo craneoencefálico o un ACV isquémico da edema cerebral, fuga de líquido al intersticio, aumento de la PIC. Es tanto el aumento de la PIC que comprime el cerebro, ¿no? Y esto causa isquemia, porque hay lo que les mostré en esa arteriografía, estaría causando compresión de las arterias de los vasos intracerebrales. Causas fisiopatológicas que aumentan la PIC. La PIC normal es 15, ¿ya? Hasta 25 podemos tolerar. Y habla de... ojo, esta pregunta hice el año pasado. ¿Qué dice acá? Milímetro. ¿Qué dice acá? Mayor a 135 No, eso está mal. Es 19 centímetros de agua. mayor a 100, es 15 centímetros de agua normal, y si lo expreso en milímetros, 195. Hay que corregir esto. A ver, tenemos un ChatGPT. ¿Cuánto es la presión intracraneana expresada en milímetros de mercurio y expresada en centímetros de agua? ¿Cuánto es la
presión intracraneana expresada en milímetros de mercurio, normal, PIC normal. ¿Qué dice? ¿Cuánto había sido? Doctor, en Kutzman está 15 milímetros de mercurio o 20 centímetros de agua. Dice, o sea, porque dice varía entre 5 y 15 o 7.5 a 20 centímetros de agua. Bueno, sí, está en ChatGPT. ¿Está bien esto? ¿No? Dice 15 milímetros, estamos bien, ¿no ves? Sí. Bien. ¿Qué más dice el Kuhlmann? De 7 a 20. Ya, entonces esto está mal. Entonces esto está mal, ¿no ves? Esto es normal. 10 centímetros. ¿Ves? Ahora sí. A ver, esto es centímetros de agua, ¿ya? Esto es milímetros de mercurio. A ver, pregúntale al ChatGPT, o GPT, no sé. 20 centímetros de agua, ¿a cuántos milímetros de mercurio corresponde? Esto debe ser una fórmula matemática. ¿A cuántos milímetros? Sí, 20 centímetros de agua, ¿a cuántos milímetros de mercurio corresponde? O sea, quiero que lo entendamos bien. A 14,7. ¿Ya está? Entonces, debe haber una fórmula. ¿Y cuál es su fórmula matemática? Pregúntale. Dice factor para conversión igual a 1.36. Milímetros de agua igual a 1 centímetro de mercurio. O sea, 15 yo multiplico por 1,36. Sí. Y lo convierto a centímetros de agua. Perfecto. Sí. Bueno, se las voy a regalar esta pregunta. Se las voy a regalar. O sea, ¿qué tienen que ser mínimo? Aprenderla, pues, aprenderla. ¿Cuál es la pregunta? Valores normales de la presión intracraneana expresadas en mmHg o en centímetros de agua. ¿Cuál es la respuesta? Mayor a 15 milímetros de mercurio y mayor a 20. ¿Cuál? A ver, deme la respuesta. Deme la respuesta. Anote, Shakira, la pregunta ¿cuál es? Valores normales de presión intracraneana. Normal, dice, ¿no? Ya. Valores normales de presión intracraneana. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, Shakira, ¿cuál es la respuesta? Mayor a 15 milímetros. Normal, dice. Menor Menor a 15 mmHg y o menor a 20 centímetros. Eso es normal. ¿Y qué dice el título aquí? Presión intracraneana. ¿Se dieron cuenta? Para hablar de edema cerebral, tiene que ser mayor a 15 o mayor a 20 centímetros de agua. Entonces, si yo les pregunto, otra pregunta, ¿a partir de cuánto empieza a haber edema cerebral? ¿A partir de qué valores en la PIC empiezan a haber edema cerebral? mayor a 15 Exacto, mayor a 15 milímetros o mayor a 20 centímetros de agua. Entonces, test grave, ¿no ven? Este test grave, ¿qué causa? Salida de líquido. Quiero que se imaginen la fotito donde vieron como la neurona, el endotelio está sacando líquido en el intestino, entre el endotelio y el endotelio está saliendo líquido, ¿no ven? Test grave, salida de agua al intersticial. ¿Qué causa eso? Vasogénico, no citotóxico. Esa es otra cosa que vamos a hablar más tarde, o mañana o la próxima. Vasogénico. ¿A qué lleva esto? Aumento de la PIC. Mayor a 15, mayor a 20 centímetros. La lesión con efecto de masa. Cuando yo digo la lesión con efecto de masa, ¿cuál de las dos figuras es la válida? ¿La A o la B? La A. Entonces, con lesión
con efecto de masa, o sea, hematoma. Por aquí es epidural. En el dibujito ese, un hematoma intraparenquimatoso, o un hematoma epidural, o subdural, o una contusión. ¿Qué causan esto? Edema vasogénico. O sea, lo que quiero que se imaginen cuando estamos diciendo edema vasogénico es, ¿cuál de estas figuras? La de arriba, la de aquí, ¿cuál de las dos? La de arriba, donde estoy señalando salida de agua. ¿Y aquí salida de agua? No. Entonces, cuando yo estoy mencionando este texto de acá, y digo el hematoma epidural, el subdural o el hematoma intraparenquimatoso, causa edema vasogénico. O sea, estamos hablando de ruptura endotélica, aumento de la PIC, y automáticamente ese aumento causa desplazamiento de las estructuras internas del cerebro. En este caso dijimos compresión de nuestras arterias cerebrales, llevando a un estado de isquemia. Ya escuché por ahí en Borges. Ya. A ver, lea usted. Lea. La herniación cerebral ocurre cuando el aumento de volumen intracraneal y de la PIC supera la capacidad compensadora natural del sistema nervioso central. Punto. ¿Usted sabe qué es la herniación cerebral? ¿Se la imagina? Ahorita quiero una imagen que me busquen de Google de herniación del uncus cerebral. Y la ponen ahorita es que quiero que vean la herniación del uncus. O otros busquen tipos de herniación cerebral. Ya, dos. Unos busquen imágenes de herniación cerebral del uncus y otros busquen herniación, imágenes de tipos de herniación cerebral. Yo voy a mirar acá. Bien. Yo estoy mirando lo que manda. Encontró algo ahí, creo. Pero mándelo. Hágale un cortecito y lo manda. Y hay una acá. Hay dos ahí. Miren esto, jóvenes. El edema cerebral está acá. ¿Y ahora qué hago? Estoy en escape, miren. Ahora. A ver, ayúdenme. Quiero mostrar. Estoy en escape. Ya. Acá está. Fisiopatía. Eso. Ya. Está bonita esta foto. Está muy buena. Señores, acá, miren. Bulbo, protuberancia, mesencéfalo, ¿no ven? Si todo este sector está con edema cerebral, o hay edema que va desde acá, por esta zona débil va a tratar este cerebrito de bajar por acá, este área neucal. ¿Y qué va a pasar al bajar? ¿A quién va a comprimir? Tronco, ¿no ven? Entonces, consecuencia, el edema cerebral aumenta la PIC, y el aumento de la PIC busca el cerebro unas zonas débiles, en este caso
el únculo. Aquí tengo una hernia uncal. ¿Qué tengo acá? A ver, aquí tengo otra hernia. Lóbulo frontal. Miren, todo esto se está comprimiendo y empujando por esta parte débil. Eso es consecuencia del aumento del edema cerebral y el aumento de la PIC. Hernia transtentorial. En la transtentorial, búsquenme hernia transtentorial, imagen sagital. Acá. Tengo, miren, la hernia uncal y estoy comprimiendo todo el tronco. Esta otra es la hernia que les decía que es la placenta. Miren, aquí tengo un subdural, edema cerebral y desplaza todo esto a este lado. Eso es subfalcine. Y aquí tengo otra, miren, esta es la hernia uncal que va a pasar por acá, que puede ser consecuencia de un subdural. Acá. Esto es un subdural, esto es otro subdural y esto es otro subdural. ¿Qué era eso de la tienda del cerebelo? Lo que les pedí. Esta es la tienda del cerebelo. ¿Lo ven? Entonces, aquí están los espacios. Este es todo esto que ustedes ven. Esto de acá es un extradural. Comprime al cerebro, miren, a la corteza, y desplaza a todo el cerebro por acá. El concepto era transtentorial, o sea, por debajo, este es el tentorio. O sea, estoy bajando, descendiendo desde la región occipital, desplazando esa membrana del tentorio y bajando por acá. Entonces voy a comprimir todo el tronco, esta hernia extradural, perdón, este hematoma extradural. Entonces, el hematoma extradural causa edema cerebral, aumento de la PIC y desplazamiento del cerebro de forma, que está mejor, transtentorial, y esto comprime a todo el tronco. Aquí que tengo. Aquí tengo hernia falciforme. ¿Cómo era esta hernia? Era la A, hernia subfalcina, la A. Miren, aquí está todo esto. Este es el hematoma extradural, está extradural porque está por fuera del cerebro, miren, por fuera del cerebro. ¿Y a quién comprime? A los ventrículos laterales, comprime a C, que es parte del uncus, o sea, aquí está comprimiendo, y esto va a descender. Este es el tentorio transtentorial. Y la letra E, hernia verniana. Esas son graves porque va a comprimir el vértice cerebeloso. Y miren lo que hace un hematoma extradural. Este es por dentro, ya está, un subdural. Esto es lo mismo. Listo. ¿Les gustó el tema? Sí. Bueno, pues, estoy seguro que de acá van a salir 10 neurocirujanos. ¿Cómo lo vamos a reconocer al neurocirujano? Va a llegar en el último auto.